Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Círculo de las Artes. Soy Carolina Normo, de aquí del Círculo. Y nada, solo quería dar la bienvenida. Y bueno, pues estamos muy contentos de organizar esto con Carolina Swings. Es una idea para siempre trabajar, porque es lo que nos parece sacar los de toda España. Algo que cuando debería decir, Círculo tenemos 2 editoriales, pero hay que reconocer que lo hacen muy bien. Y bueno, me alegro un montón de salir este libro de Jesús Rogero, que es una persona que pusimos mucho y interesa siempre lo que hay de educación, de cosas que el manejo del editor de Carolina Swings lleva años intentando publicar un libro sobre educación, me ha costado, pero por fin lo ha conseguido, ¿no? Y además el enfoque yo creo que es un enfoque muy interesante, porque me gustaría decir algo como si voy a hablar como madre de 3 chavales que están en la escuela pública y que eso me ha sorprendido muchísimo. Eso es muy buena diciendo que temas más polémicos no, porque se ve de empezar que la educación nunca se va a convertir en esa especie de locura en redes, que estamos de todo tipo de grandes trolas y debates falsos que polarizando de manera loca. Creo que el libro de Jesús Rogero de mi cabeza siempre te guardo. Lo siento muchísimo, pero de tus años. Pues nada, que me voy a venir aquí a un poco de debate de esfera. Y nada, no se te dejo más, haciendo gracias. Muchas gracias por la introducción. Bienvenidos a todos y a todas a este acto numeroso. Siempre hay aquí bajo muy buena funcionar los actos. A nivel de número, muy bien. Tendrá algo que ver con el buen trabajo que hacen los autores en la edición. Yo soy falso, en el programa. Y soy el más importante de la mesa, pues estoy en el extremo. Estoy aquí para dar protagonismo a protagonistas del día de hoy, todas las personas que están en la mesa. Presentaré ahora a todos los presentes la asistencia. Agradecer, por supuesto, también a la editorial, su apuesta por la publicación de este libro. Pues, nos dedicamos a la educación, pues agradecemos especialmente. Todos somos conscientes de muchos libros editados por Capital Swing de referencia y efectivamente, como se decía antes, pues haciendo datos, y ahora existe uno que sin lugar a duda va a tener mucha vergüenza. También agradecer al Círculo de Bellas Artes, también es el director del Círculo Valerio Roco aquí para saludar y que se hayan abierto sus puertas para este acto. Bueno, además de haberse acompañando a los autores que la mayoría conocéis, Jesús Rogero presentó un poquitín, pero vosotros tenéis el libro también y me conoceréis, el profesor titular en el departamento de Sociología. Nos vemos en los pasillos en la Facultad de Educación, también compartiendo investigaciones de grado. Sabéis, su investigación fundamentalmente pues, centrada en el ámbito educativo, en el ámbito de la política también, la política y obviamente la sociología de la educación, con la preocupación sobre desigualdades en educación, sobre educación y distintas investigaciones en esa línea. Creo que es también importante destacar su labor activa en el tiempo de movimientos sociales y por el derecho a la educación. Y Daniel Rubienzo, el otro autor, que decía, es importante que te definas como maestro. Ahora mismo en Tánger está escrito a la Consejería de Educación en la Embajada de Escuela en Marruecos, ahora mismo, está trabajando en estas comunidades autónomas. Pero también, y esto lo debo destacar, pues también es investigador, aparte de maestro, doctor en educación, un servidor pues, tuvo la suerte de acompañarle en la elaboración de su tesis doctoral. Tenemos en la mesa miembros del tribunal también, estamos aquí en familia, y bueno, pues hay una tesis centrada también, ¿no? En las cuestiones de equidad y de igualdad en educación.
Y después nos acompañan en la mesa, que les agradecemos especialmente que hayan aceptado, pues también a dos personas que creo que conoceréis muchos de los presentes. Isabel Galvín, que es secretaria general de la enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, creo que una persona de referencia en el ámbito educativo, no solo en Madrid, sino a nivel general, a nivel nacional, profesora también de didáctica de organización escolar en la Universidad Complutense de Madrid. Y también nos acompaña otra maestra, Paula Blum, maestra de primaria, jefe de estudios en el Centro Público de Madrid, investigadora también como Daniel Turienzo, muy preocupada desde un enfoque de la teoría y la historia de la educación por estudiar, especialmente, que es lo que está haciendo ahora en su tesis doctoral. Un servidor, pues ahí tiene la suerte de acompañarla sobre las diferentes posturas que existen sobre el imperativo de la innovación educativa ahora con un enfoque crítico. Nuestras cuatro personas nos van a ayudar a presentar el libro. Yo no quiero decir muchas cuestiones, pero sí que me invitaron y me permitieron decirlo. Y creo que es, bueno, yo os quería dar la hora el libro, creo que es un libro muy necesario. Creo que conseguís la finalidad que decís en el libro, los que ya lo habéis leído, creo que la introducción es muy explica muy bien qué es el libro, ¿no? Dice, se trata de ofrecer una guía sintética para responder a los cuñados en Nochebuena cuando sueltan frases como la educación española ha empeorado mucho las últimas décadas, los inmigrantes sacan peores notas porque tienen las costumbres. Y esta frase para mí era muy ilustrativa de lo que creo que es el libro y sus intenciones. Porque parece una frase sencilla, quizá no te ves, porque el libro es un libro sencillo, pero no es simple. Es un libro que lleva un montón de trabajo hacerlo, es un libro pequeño, es voluminoso, sin embargo, pretende a través de síntesis rigurosas ofrecer precisamente esto, ¿no? Elevar algo que yo creo que es fundamental y que estamos muy pendientes en nuestro país, elevar el discurso público en torno a la educación, con rigor y con las evidencias. Haciendo un equilibrio que creo que no es fácil, con asumir que también lo destacáis y lo decís en el libro, que decís, ¿no? Partimos de la convicción de que la educación es asumiendo también que la educación tiene un compromiso y en este sentido todo esto se ve reflejado en el libro. Yo como tengo la suerte de conoceros un poco, es muy nuestro libro. A mí me ha encantado leerlo porque son estos libros que me imagino, ahora lo entendéis un poco. Bueno, aquí va nuestra aportación para que la gente también pues, pueda discutirla y podamos seguir aprendiendo, ¿no? Porque creo que es un libro que, por otro lado, invita mucho a seguir aprendiendo, ¿no? Que te diga mucho. Esto realmente no podría avanzarse, ¿no? Entonces, esto es realmente un libro muy cuidado, que tiene muchas utilidades. Como en la facultad de educación se me ocurre en la facultad utilizarlo de muchísimas maneras, distintas, tiene la formación de profesores permanentes, tiene un alcance increíble. Decís ahora que estamos ahí hablando un poco también, incluso en los medios de comunicación especializados en educación, es bien, muy bien formarse con un escrito. Entonces, bueno, yo creo que es un libro que va a ir muy bien, claramente la sala lo atestigua y lo último que destacaría del libro es que es un libro comprometido, es un libro neutro y por lo tanto para mí es un libro que denota mucha honestidad. No dejáis, no hay intenciones, no hay dobleces, ¿no? Es un libro muy sincero. A mí todos estos ingredientes lo que hacen que este libro es un libro realmente de mucho interés. Y se puede ir poco a poco, puede leer qué opinas para discutir con gente, para tomarse un café, de educación. O sea que creo que es un libro muy disfrutado, que me va a permitir disfrutar mucho. Yo desde luego he disfrutado mucho. Y bueno, lo que vamos a hacer, si os parece, es vamos a hacer unas preguntas a los autores para que les vean un poquito el libro y de cómo se ha hecho. Y después,
que te interrumpa y rompa un poquito la dinámica que tenemos prevista. Yo quiero agradecer a toda la gente que ha venido. La verdad es que estamos emocionados, muy contentos de ver tanta cara nueva y tanta cara conocida y querida en la sala. Y agradeceros a la gente que os habéis embarcado también en participar en esta presentación. En lugar a Jesús, tenemos en la mesa 3 personas que tienen una agenda que paralela. Entonces, tenemos a un decano de la Facultad de Educación, tenemos a Isabel Galvín, que trabaja en comisiones obreras con muchísima responsabilidad en el tema de la enseñanza en Madrid, y tenemos a Paula, que es una maestra que acaba de arrancar el curso. No sé con qué edad estás, ahora si quieres lo cuentas, pero el aterrizaje no suele ser fácil para nadie. Entonces, agradeceros infinitamente que nos acompañéis, de verdad. Además, también, evidentemente, no estáis elegidos al azar. Primero, sois gente a la que admiramos y apreciamos en términos personales, en términos profesionales, y representáis instituciones muy importantes en el mundo educativo, ¿no? Nos faltarían las familias también aquí, pero nos podríamos hacer aquí una mesa redonda con todo el mundo. Y el alumnado también y otros actores, ¿no? Pero aquí hay 3 personas que nos parece que es un lujo compartir la presentación. Y lo primero, pues, una presentación. Muchas gracias a vosotros y a todas los que os habéis acercado a nuestra tarde. Pues nada, os lanzo primeras preguntas para que la gente vamos a conocer también un poquito de dónde nace este libro. Preguntaría a mí y a Jesús de dónde nace y con qué objetivos planteasteis este libro. Voy con ello. Creo que se han preguntado una vez. Cuando decidimos hacer este libro, básicamente este libro se relaciona mucho con Twitter, pero Twitter con una suerte de ahora pública, en la que se producen los debates modernos, debates a veces pobres, que pueden hacer igual caracteres, pero a fin de cuentas debates. Entonces nos damos cuenta de que vivíamos instalados en el día de la Manduca, en el que siempre, pues en septiembre hablamos de los libros de texto, en diciembre hablamos de PISA, siempre había temas que venían recurrentes y sobre los que se identificaba el debate educativo. El problema es que muchas veces esos temas se asentaban sobre creencias que, o bien los datos, o bien cuando empiezas a reflexionarlas un poco, no son tan ciertas como creemos. Lo malo de asumir estas creencias como ciertas es que nos condicionan también el resto del debate. Establecen un marco y empezamos a jugar en un marco en el que nosotros no nos sentíamos cómodos. Entonces, ya Jesús, Steve y Flip, teníamos que hacer eso, intentar recopilar los mitos. Nosotros nos inspiramos en un libro que se conocéis, que son 10 mitos. Entonces empezamos a recopilar mitos. Nos llegan muchos periodistas, nos llegan muchos políticos, nos llegan mucho las discusiones de la calidad, y fuimos recopilándolos, y cuando nos dimos dar cuenta, hay como 53 mitos. Yo creo que editorialmente no iba a funcionar con 50 mitos, entonces decidimos descartarlos. Y ahí empezamos una relación epistolar con Madrid Ángel, porque escribir a 4 manos un libro tan comprometido es difícil. Es difícil. De hecho, ha habido un proceso un poco de deconstrucción. Nosotros teníamos también algunos mitos. Entonces, de repente, incluso los entendíamos de manera diferente. Entonces, hay un proceso de lanzarnos papers. Cuando decíamos, no, es que esto es así. Yo no estoy seguro, mira esta evidencia. Entonces, lanzamos papers hasta que llegamos al final. En la fase final, la hemos vivido con cierta zozobra, porque desde Capitán sí nos dijeron que no se editaba en junio, pero en septiembre. Entonces, adelantar ahí una sesión. Claro, porque era un libro que echábamos de menos, nos parecía obvio que ahora también hubiera escrito sobre todos los mitos y mantras que hay cuando se habla de educación. Sí, bueno, es verdad que ha sido un libro, lo ha descrito muy bien Jesús. Es un libro en el que hemos tratado de destilar, o sea, hacerlo lo más sencillo posible y hacer argumentaciones claras, porque tiene una voluntad divulgativa, que no solo puede acercarse gente con nociones de investigación en educación. Nosotros somos doctores en educación, entonces tenemos un sesgo a escribir de una determinada manera, pero la intención del libro era llegar a cualquier persona interesada en educación. Y bueno, vosotros lo diréis si lo hemos conseguido, pero ese era el objetivo. Y entonces ha habido como muchas versiones del libro hasta que hemos ido organizando las ideas, agrupando mitos, logrando la redacción que queríamos. Y aún así, de vez en cuando
decimos aquí, a esto habría que darle una vuelta, aquí esto está bien matizado, aquí tal. Pero esa era la intención, ¿no? Desgranar, quitarle toda la grasa y que fuera una cosa que se pudiera ver, como comenta Jesús, que pudieras coger un mito y bueno, reflexionar solo sobre él, o leerlo de otra manera, todo el tirón, coger un bloque y leerlo, que quizá es nuestra recomendación para tener un contexto más amplio. Se repetían muchos argumentos al principio, fuimos tratando de eliminarlos para no cansar al lector. Entonces, la intención es que sea un libro que se lea bien y que sea ameno. Y surge con tres esperanzas. Este libro surge de la esperanza, de tres en concreto, ¿no? Que en estos tiempos hay algún amigo en la sala que me ha dicho, pero bueno, esto de escribir un libro ahora sobre educación y fakes en educación, pero con lo polarizada que está la situación y tal, y es verdad que no es un contexto proclive para el debate, pero la primera esperanza es la que planteaba Dani, es desmontar ideas que creemos que son erróneas y que son perjudiciales para el sistema educativo. Esa sería la primera. La segunda, abrir debates de cuestiones sobre las que creemos que o no se debate lo suficiente o el debate está en un marco inadecuado. Y la tercera esperanza, que es la más utópica, es que con todo eso logremos avanzar hacia una educación mejor, como nosotros la entendemos, que es una educación pública de calidad para todo el alumnado. Y esas son las tres esperanzas a partir de las cuales nosotros hemos escrito este libro. ¿Nos pudiste saber un punto más que encontramos en el libro o del contenido? Evidentemente la gente se tiene que comprar y leer el libro, pero sin hacernos spoiler, ¿qué podemos encontrar en el libro? Parece que fakes, pero algo más. Pues el libro son, como hemos dicho, 50 fakes, que podrían ser más o menos, y tiene, tiene 6 bloques. El primero es, hablamos sobre el nivel educativo y la exigencia, y aquí hay mitos, por ejemplo, como que la educación española es peor que hace unas décadas, o que los resultados académicos españoles son inferiores o claramente inferiores a los de otros países del entorno, etc. Analizamos estas ideas y otras. Otro bloque sobre esfuerzo y talento, y aquí quizá el fake más importante, o el fake fundacional, es la idea de que los resultados académicos dependen enteramente o fundamentalmente del esfuerzo y del talento individual. Y aquí nosotros, esto sí que lo podemos decir, no, aquí lo que hacemos es recoger ideas de muchas personas. Hay poco original, algo hay, pero recogemos debates, recogemos investigaciones de la investigación sociológica, investigación en economía de la educación, en política educativa, etc. Y bueno, también hay otro bloque, el siguiente bloque es recursos y financiación de la educación, y aquí creemos que hay mitos particularmente arraigados que conviene darle una vuelta. Hablamos sobre las diferentes redes educativas, la red pública, la red concertada, la privada también. Otro bloque sobre separación del alumnado y segregación. Aquí dedicamos bastante atención a la segregación escolar por origen socioeconómico, pero también al resto de tipos de segregación. Otro bloque, el siguiente, sobre ideología y libertad en educación. Y aquí una cuestión para nosotros fundamental es reflexionar sobre la idea de libertad educativa y cómo esta idea se ha pervertido, y hoy cuando hablamos de libertad educativa en general solemos hablar de algo que para nosotros no es la libertad en educación. Y el último bloque es sobre política educativa, algunas cuestiones sobre el sistema educativo español, sobre las políticas educativas que también creemos que hay que darle una vuelta. Un poco el contenido del libro. No hemos dicho, y aprovecho para decirlo, que nuestra idea no es presentar verdades inamovibles o cerrar debates, sino al contrario. La idea es presentar una serie de argumentos y datos y a partir de ahí, como mencionaba Jesús, abrir el debate, decir si esto es así, no, tenemos mejores datos, argumentos para decir lo contrario, pero el objetivo es fomentar el debate. Bueno, vamos a ver Paula y Isabel cómo ven el libro, con la suerte también de haberlo podido leer antes. Nuestro, hemos leído vacaciones, pero teníamos muchas. Cada tiempo a eso, cada tiempo a eso. Bueno, la pregunta es,
que voy a hacer es una primera pregunta de carácter más general, ¿no? Sobre la valoración del libro, cómo lo habéis, cómo lo valoráis y si fuera una pregunta un poco más concreta, ¿qué creéis que puede aportar el libro al mundo de la educación en general? Empezar con una valoración un poco más global de Pues bueno, yo lo primero que quería es agradeceros que nos hayáis invitado. No es tan común que haya tantos maestros y tantas maestras en un debate educativo, es verdad. Bueno, no sé cuántas de las personas aquí presentes os dedicáis de alguna manera a la educación, pero muchas veces nos quejamos de la falta de presencia de docentes y profesionales y familias en el debate educativo, así que muy agradecida de estar aquí. Y después yo creo que una cosa que aporta el libro, o que a mí me parece que aporta, es un espacio un poco para el debate sosegado. Esto que comentaba en la introducción del debate en Twitter, bueno, tanto es así que yo estoy aquí en mi usuario de Twitter. No es mi apellido de maestra, de persona, es el usuario de Twitter. Y es que yo utilizo mucho Twitter tanto para leer debate educativo como para participar. Entonces, es curioso que en mi espacio de debate, dedicando tantísimas horas a la educación, casi esté más en redes sociales que en persona. Porque en persona pues no me atrevo tanto, esta es la verdad. Porque el debate está muy polarizado. Cuando la gente quiere minimizar, dice que es un debate de patio-colegio. Yo siempre pienso, si supieran los debates que tenemos en los patios de los colegios, familias, docentes, alumnado, no lo utilizarían para minimizar. Será complicado el debate en educación. Entonces yo creo que aporta un espacio para el debate sosegado. Efectivamente, yo me atrevería a leer así por bajito de la mesa con mis puñados y utilizarlo. Y luego después creo que también abre un espacio para poder hablar de educación fuera de espacios donde entendemos que podemos hablar y reducimos el debate ahí, ¿no? O sea, espacios muy capitalizados, cuando pagamos por una formación y entonces ahí sí podemos hablar del tema, o cuando usamos estudios superiores y entonces ya encontramos el espacio, o muy profesionalizados, que esto también como que nos separa mucho, familias por un lado, docentes por otro, docentes por etapas también. Y bueno, yo creo que el libro es muy amable, muy accesible, digamos, y permite debate social hasta un punto. Porque luego después hay algunas que hay una educación, claro, maestras de la pública, yo soy maestra de la pública, ¿no? Pero una vale cosas como Educafei bien, el sistema educativo español garantiza la igualdad de oportunidades. Es Educafei, ¿no? Entonces, bueno, debate sosegado con ciertos ojos. Yo también lo primero agradecer, decir que estoy emocionada, muy emocionada por lo que dije desde el primer momento y estoy muy agradecida porque habéis contado conmigo, con nosotros, pero conmigo también creo que también desde lo personal para esta presentación, porque realmente para mí es un honor y de verdad que estoy súper emocionada. Ha sido un honor leer en vacaciones, como decía Paula, hemos tenido mucho tiempo para leerlo y hemos pasado en agosto cuando no hemos podido leer el libro, ¿no? Bueno, es una gran idea este libro y se ha convertido en un gran libro. O sea, yo también estoy a la enhorabuena. Es muy necesario. Yo cuando me comentaron que estaban en ello y si me animaba a estar aquí hoy, comenté algo que nos pasa en las aulas cuando llegan, yo doy clase en primero de grado y los alumnos que llegan a primero de grado llegan ya con estos FAPE. Es muy reciente el fenómeno, no hace tanto que pasa, pero llegan ya en los últimos 2 años particularmente, el último fue particularmente intenso, llegan ya con estos FAPE ya instalados. Jóvenes, personas jóvenes que quieren ser maestros, maestras, con mucha motivación, con ganas, pero ya vienen, hay algunos autores también que están muy en boga, que lo están promoviendo también este tipo de afirmaciones y realmente me parecía muy necesario y es una gran idea para un gran libro. Detecta problemas reales que existen y hace una propuesta para abordarlo, además nos da una guía también para poder usarlo, ¿no? Bueno, me parece importante señalar también para los docentes y para todos los espacios sociales donde vamos a poder trabajar el libro, es el rigor.
y el método. Yo he pensado en todo momento mucho en mis próximos estudiantes en este curso, porque aporta método para explicar cómo se desmontan los fails, pero para seguir, como se ha hecho de una manera muy abierta, ampliando los fails y seguir desmontándolo. Eso tiene una metodología espléndida, tenemos ahí también un marco muy bueno, y desde luego yo quiero señalar que, bueno, que es un libro que anima al debate individual y colectivo, que por supuesto desmitifica y pretende liberar. Creo que es un libro también en un marco liberador, de liberación, de libertad. Luego, si hay posibilidad, hablamos de cómo se habla de la libertad, que me ha gustado mucho. Y desde luego ayuda a la reflexión, a la investigación y a la acción. Y en eso, ya sabéis, no lo puedo evitar. Para mí es un manual de resistencia, y nos va a servir también para eso, pero también de reflexión y de transformación. Y os quería agradecer el trabajo del país. Muy bien. Pues os quería pedir también un ejercicio para bajar un poco a contenido y también, ¿no? dar un poco más de contenido a la propia sesión. Un ejercicio para los cuatro, que sería si hicieseis alguna fake especial que destacaréis especialmente del libro, y así de alguna manera podemos también entrar un poco a cierto debate, no solamente de saber cómo se hizo esto, sino también un poco aprender algo de esta sesión de educación, y discutir alguna fake que destacaréis, ¿no? Tanto los autores como Pablo y como Isabel. Sí, es fácil. Si hay algo que quería, primero, nos permite entender el resto de capítulos del libro, y después porque supera con mucho la educación, ya nos mencionaba, por ejemplo, creo que es el 11, que es los resultados académicos del esfuerzo y talento individual. Esto es tan importante porque nos explica muchas cosas de qué pasa en educación, y también es importante porque ya estaba en educación. Cuando empezamos a hacer el libro, empezamos a recoger titulares. Esa es la segunda parte del libro que no está publicada, porque realmente prácticamente encontramos un titular que comentamos del café. Y en este caso concreto encontramos uno cada semana. Dicen que qué suerte que esa dependiente que empezó jugando camisa se acabó dirigiendo un premio, o qué suerte ese notario que un notario después de 4 generaciones de notarios, o otro día salía también un hombre que empezó los fines de semana yendo al corte y se acabó dirigiendo. Entonces, cada semana tenemos una idea de cómo el talento, el esfuerzo y el mérito individual lleva al éxito académico y social. Los datos, este es muy fácil desmontarlo porque tenemos una cantidad abrumadora de datos. Un modelo educativo en un hogar que cuesta llegar a fin de mes tiene 4 veces más probabilidades de abandonar los estudios. Si tu madre no tiene estudios superiores, tiene 12 veces más probabilidades de abandonar los estudios. Si uno de tus 2 progenitores tiene estudios terciarios, tienes el 77% de posibilidades de estudios terciarios. Entonces, esto nos lleva a cuestionar este mito que además influye en todos los demás. Y básicamente la idea que hay de fondo es el capital de las familias, el capital no solo económico, sino también el capital cultural, que influye en las trayectorias escolares. Cuando decimos esto, es muy fácil con argumentos. Entonces, los exámenes que nos esfuercen, al final está escrito en tu ADN o está escrito en tu contexto social que nos lleva, y nosotros tenemos a es un contexto desfavorecido, esfuérzate por un difícil. Entonces, con esto no queremos quitarle ninguna importancia al mérito y a las capacidades, pero sí queremos que cuando analicemos las trayectorias vitales y las trayectorias educativas, lo hagamos a la luz de la importancia que ejercen las circunstancias personales y sociales sobre los resultados. Pues es que a mí me resulta muy difícil elegir. Yo quiero destacar, además, Jesús lo ha dicho cuando ha expuesto cómo habéis trabajado, creo que ha conseguido el objetivo. Es un libro muy redondo, porque empiezas a leer, yo no quiero hacer spoiler, claro, pero empiezas a leer y dices, yo como profesora de didáctica digo, ¿cuándo se va a hablar de currículum? Aquí me falta el currículum, porque no lo está teniendo en cuenta. Pero llega justo en el momento procesal adecuado, concretamente en el 32. Y entonces de pronto se habla del currículo desde la perspectiva cuando se habla de adoctrinamiento, cuando se habla por fin del currículo oculto, del currículo no oculto, etc.
Es decir, que es muy redondo, porque se trata todo en el momento oportuno, no resulta reiterativo, está muy refinado, muy afinado, y en ese sentido es muy difícil elegir. Yo sí, 3 consideraciones. Una, que está de manera transversalizado, algo que a mí al menos yo lo recupero desde ahí para no tener que elegir, aunque luego me voy a mojar, es todo lo que tiene que ver con lo que nos hace pensar en qué modelo de ciudadanía, desde para qué los fake. Es que los fake están muy bien pensados, son muy intencionados, y al final hay de manera transversal en cada uno de los bloques los distintos fake que hacen pensar, reflexionar sobre qué se está disputando, qué nos estamos jugando, si ese modelo de ciudadanía inclusiva es una ciudadanía donde hay realmente igualdad, donde realmente no nos dejamos a nadie atrás, todos estos temas que dejamos, pero bueno, de manera transversal esos fake que en realidad confrontan la universalización de la educación, la democracia en la educación, y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la inclusividad de manera transversal. Y luego hay 2 bloques más de manera transversal que para mí me parece que son esenciales, que además están en todos digamos, en cada uno de los bloques de manera transversal. Es muy valiente, soy muy valiente los autores, en lo que tiene que ver con la mercantilización y mercado educativo, lo que tiene que ver con la pública privada, y aquí me remito ya para animaros a leer que esto tiene mucho que ver con cómo empieza el libro y los fake relativos a las vacunas. Es que están muy intencionadas esas investigaciones que desmontan, quieren desmontar en realidad el sistema democrático desde esas lógicas, y me parece muy valiente esa parte que está transversalmente abordada, ¿no? Y luego lo que tiene que ver también como docente con los retos de los docentes. Aquí destacaría lo que se habla en relación con la ratio, la repetición o la segregación, que todo esto queda muy abierto. También el libro nos deja trabajo, ¿no? Y como me voy a mojar, me mojo y voy a elegir el mito del fake 36, que tiene que ver con, se pregunta, ¿qué libertad defienden los que defienden la libertad? Entonces, bueno, me parece de muchísimo interés este debate, para que casi nunca tenemos tiempo, porque en realidad, pues en ese debate colectivo defienden los privilegios, el estatus, los intereses de clase, bueno, etcétera. Y bueno, eso también nos abre un camino para disfrutar la libertad. Porque lo que no podemos dejar en la libertad es a los otros. Quiero decir, cuando hablan de libertad solo hablan de elección, y creo que estamos en un momento clave para disputar la libertad como concepto que nos merecemos, ¿no? Y como práctica que nos merecemos. Libertad del alumnado, libertad por supuesto, de las familias, libertad de los profesores y las profesoras también. Desde luego que podamos tener centros docentes que tengan libertad, y libertad en el sentido educativo, también en el sentido científico del término, ¿no? Tener la libertad de podernos expresar, pero también de poder cambiar, transformar sin ser represaliados. Porque yo aquí en Madrid de eso sabemos un poquillo, ¿no? Entonces, quiero decir, disfrutar el concepto de libertad también me parece que el FIC 36 vamos, yo me he sentido muy cerca de vosotros, con mucha complicidad en ese FIC para poder abordar cuestiones adelante. Gracias. Paula, Jesús, ¿os animáis? Sí. Bueno, estaba pensando cuál va a decir Isabel, porque yo estaba en ese bloque también, en la punta. A ver, es verdad que cuando Dani, en su caso, que fue el primero que me habló de este libro, me dijo que él lo estaba escribiendo y me mandó el índice, yo lo leí y decía, si yo tuviera que escribir, si tuviera que investigar a fondo uno de estos y escribir un libro, ¿cuál elegiría? Y claro, me pongo nerviosa, porque yo cuando hay tanta libertad de elección me pongo nerviosa, al contrario que el resto. Entonces, creo que hay distintos bloques, que todos ellos son interesantes, que algunos son más jugosos que otros. Por ejemplo, pensaba, sobre escuela concertada, que era una maestra de la pública, hay mucho y muy bien escrito sobre escuela concertada y escuela pública,
sin hacerlo de una forma tendenciosa, que tenga una vuelta fácil, que es, bueno, es que vosotros, claro, solo sois partidarios de un modelo, o entonces te sacan la libertad de elección, que es muy interesante. Hay una parte, esfuerzo y talento, los educafés del 10 a 16, que hablan sobre este debate polarizado de Twitter, de repetir curso, ¿es útil o no es útil? Aquí cada uno, según mi experiencia, ¿no? Según mi experiencia es lo que hay que decir, después lo rellenáis con lo que queráis, eso ya es debate autorizado. Pero no hay datos, ¿no?, sobre esto. Bueno, una parte que me da como miedillo, o sea, no me atrevo a hablar de esto, no te lo voy a decir, porque me siento un poco informada. Cuestiones de inclusión, que son muy delicadas, ¿no? Escuelas especiales sí, no, derechos de una educación especial, participación. Yo, vamos, ese bloque automáticamente sobre ese no escribiría, porque creo que es un dato muy complejo. Me parece muy valiente abordarlo y abordarlo como lo habéis hecho, muy interesante. Pero yo también diría, bueno, y sobre política educativa hay uno, a mí me parece que todo el mundo, todas las personas que estamos aquí habremos oído hablar de él. La solución a los principales problemas educativos pasa por consensuar una ley orgánica, por un gran pacto de Estado en educación. Si no has llegado a esa, yo creo que eso se dice primero de universidad por lo menos, ¿no? El gran pacto educativo, y resulta ser un educafé, y este libro también muy interesante, pero yo aún así barro para casa. Desde el principio le dije a Dani, a que sé cuál me va a gustar según ella. Y yo creo que me voy a quedar con el Educafé 33, el profesorado debe permanecer al margen de la política. Lo elegirías también. Bueno, justo. Sí. Es imposible. Efectivamente, precisamente por eso creo que es uno de los grandes elefantes en la habitación, de la mano del PIN parental, que estás nerviosa, es que yo también me pongo muy nerviosa. Están aquí mis compañeras del equipo directivo de mi cole, la directora y la secretaria, y cada vez que tenemos una reclamación o una queja que tiene que ver con has dicho esto y has seleccionado nos suben unos sudores fríos por debajo, o sea, con menos intensidad que cuando nos llama la administración. Es que es como qué hemos dicho, cómo lo hemos dicho, cómo se interpreta, hasta dónde puede llegar, me da miedo meterme en un lío. Y muchas veces nos planteamos esto cuando contestamos una carta o tal, pensarán que pensamos esto, dirán que estamos diciendo esto. Y yo muchas veces, bueno, yo creo que soy quizá un poco más kamikaze a lo mejor, pero yo digo, bueno, pues claro, es que tiene que pensar que pensamos esto, ¿no? ¿Claro? Muchas veces en la puerta de mi despacho hay un cartel sobre esto, ¿no? Si no te posicionas del lado del débil, te estás posicionando del lado del opresor. Y es que el alumnado nos aprende a los docentes, a las docentes, aprende lo que les enseñamos. Para eso hay un montón de educación sobre currículum y leyes orgánicas y cosas. Pero también nos aprende, ¿no?, de cómo reaccionamos, de cómo contestamos, las familias también. Y nosotras aprendemos de cómo se posiciona el alumnado. Yo a veces me impresiona de cómo reaccionan las familias. Entonces, hay todo un apartado de ideología y libertad en la educación, pero que empieza hablando de si lo que se aprende en la escuela debe ser neutral. Yo creo que no se puede ser neutral, por tanto, por eso es un café. Bueno, unas cosas interesantes que aportan. Y luego sí, el profesorado debemos permanecer al margen de la política. Hay un abordaje súper interesante sobre, señoras y señores, es un país democrático con una constitución que reconoce, lo decía Isabel, ¿no?, unos derechos conquistados, unas libertades garantizadas, y como docentes no solo no podemos no defenderlas, es que nuestra obligación educativa, porque por eso somos docentes y existen las instituciones educativas, es posicionarnos de ese lado. La cuestión es que parece que cada vez nos da como más miedo, incluso en cosas básicas, palabras como la libertad. Mi libertad empieza cuando termina la del otro. Eso creo que es bueno. Si alguien no es libre, pues entonces no hay libertad posible, ¿no? Pero creo que la corriente individualista que tiene que ver con las libertades malentendidas y con la neutralidad y el aquí termina tu sitio, la escuela educa, no educa, forma, no forma, educa, la familia, todo este debate farragoso empieza por este apartado. ¿Hasta qué punto, miren, esto es lo que nos dedicamos, estas somos las que somos y esto es a lo que nos comprometemos, ¿no? Yo, sin duda, apostaría
Es difícil elegirlo, pero para la que me toca, pues estaré de acuerdo. Eso estará pisado, no pisado fake. No, bueno, no creo que eso, la verdad. La verdad es que es la primera vez, ¿verdad, Dani, que escuchamos a gente hablar del libro así y encima escuchar a gente tan interesante y tan... Pues es una maravilla. Yo elegiría el primero, que es la educación española es peor que la de hace unas décadas. Y lo elijo sencillamente por molesto. O sea, porque yo creo que es de los primeros, porque vamos a quitarnos este de encima. Ha sido un poco terapéutico el libro, ¿no? El de decir, bueno, o sea, estamos tan hartos de escuchar cosas que no son ciertas, o que no nos parecen a nosotros, vaya, que no se corresponden con los datos disponibles o que son muy matizables, que, bueno, pues mira, aquí está el libro, no sé, lo dejas aquí, nos está ayudando. Nos ha ayudado y habrá mucho más, porque ya está como fuera. Entonces, este mito es recurrente, como todos y todas sabemos, ¿no? Y hay muchos datos, yo creo que el mito da, o sea, el libro ofrece algunos datos que son suficientemente clarificadores para desmontar esta idea, ¿no? Tenemos una educación en España mucho más inclusiva, mucho más porcentaje de niños y niñas aprenden durante más tiempo. Tenemos una educación postobligatoria mucho más desarrollada, en fin, un abandono educativo el menor de la historia. Entonces hay un montón de datos que desmontan este mito, pero está muy presente, ¿no? Y aquí Dani, en las entrevistas que ya han hecho, que ya llevan bastante, lo repite mucho, ¿no? Y es que hay un sesgo cognitivo que es el de que la mejor educación es nuestra educación. Entonces le preguntas a alguien que se educó en los 80, esa es la mejor educación, en los 70 no, la mía fue la mejor porque era muy exigente. Entonces es un sesgo que está ahí y que igual no nos libramos nunca de él, pero yo creo que igual hay que acudir a los datos para ver cuál ha sido la tendencia. En España en las últimas décadas se ha producido una revolución educativa, hay que reconocer eso para ver todo lo que nos queda, pero también para partir de algo, bueno, de los datos y de la realidad. Una pregunta un poco puntual. Claro, el título es Mentiras y medias verdades. Entonces, bueno, las fake pueden ser fake o semi-fakes. Entonces, ¿cómo gestionar un poco esto? ¿No? ¿Cómo gestionamos, quizá a los autores que habéis estado más en la elaboración de esto, ¿no? ¿Cómo se gestiona la semi-fake? ¿No? Porque no es una cosa, creo que este es uno de los grandes problemas cuando nos sentamos a dialogar sobre educación, ¿no? Que matices, esto es político. Entonces, claro, ¿alguna idea sobre a mí me llama mucho la atención cuando vi el título de y medias verdades, ¿no? Porque hay un reconocimiento sobre las fake son sí o no, son blancas y negras o pueden ser medias verdades o medias mentiras. Y es como que enlazamos también con la idea del libro de generar debate. Nos damos cuenta que la polarización sí es que ha llegado a la educación, y yo creo que sí que ha llegado convirtiendo todo en una trinchera y haciendo todo dicotómico. Entonces, eres de jornada continua, de jornada partida. Ya lo ha dicho. Ya he sacado Entonces, eres de sistema público o sistema privado. Al final la mayoría de debates se vuelven dicotómicos y no nos permiten ver todos los matices que tienen. Entonces, con las medias verdades, ahí elegir las palabras sí que eran muy importantes. Entonces, nosotros ya hemos mencionado en alguna ocasión que una de las medias verdades es la que tenemos 17 sistemas educativos. Entonces, nosotros ahí teníamos encomendada la labor de explicar la diferencia entre un sistema educativo y un modelo educativo. Entonces, no era nada fácil. O, por ejemplo, cuando hablábamos, y yo creo que fue que lo puedo decir que fue muy difícil, cuando hablamos de la relación entre política, y decisiones políticas. Entonces, al final ahí los matices eran muy importantes porque normalmente tenemos a un debate de brocha a bola en la que tiene que ser blanco o negro. Entonces, básicamente, esos educación lo resolvíamos pues, intentando analizar cada uno de los matices que tenía la afirmación y viendo qué para decir. Sí, esos han sido los más difíciles, las medias verdades. Y un ejemplo lo ponía Paula, me parece que es el del pacto de Estado, ¿no? El pacto de Estado es algo deseable siempre que sea un buen pacto de Estado. Entonces, ahí
yo creo que le dimos muchas vueltas para lograr la redacción que queríamos, pero es una media verdad. Un pacto de Estado en educación es deseable. Lo es con una serie de condicionantes. Eliminaría burocracia, daría estabilidad al sistema, etc. Pero si es un pacto de Estado que lo que hace es consolidar la desigualdad educativa y los males que ya tenemos, etc., pues entonces no queremos ese pacto de Estado, ¿no? Entonces todo esto, hilar y escribir y quedarnos con lo que queríamos decir, pues ha sido difícil. Eso no ha sido puñeteros. Hay otros que son como más claros, como esto, cosa que es evidente, ¿no? Esto, sí. Y ahora un poco a los cuatro otra vez, también para seguir dando otra vueltecita más al contenido. Bueno, todos hemos leído el libro, habremos aprendido cosas, que yo creo que es una de las cuestiones que más nos motiva en general en nuestro trabajo, que es aprender por lo menos. ¿Qué habéis aprendido? Si alguna cosa concreta que hayáis aprendido. Los autores a lo mejor, no sé, del propio proceso, y vosotros del contenido, o como queráis, pero algo que os haya aportado, alguna aprendizaje, alguna novedad. Pues yo he aprendido y me he situado en una realidad que los cuñados no son nosotros. Me gustaría haceros un llamamiento a que nos situemos en la realidad que los cuñadas y cuñados también podemos ser nosotros. Yo creo que esa parte me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho poder abrir y bueno, pues eso, situarnos en la realidad que no solo son los otros y las otras los cuñados. Ahí lo dejo para abrir el cielo. Muy de acuerdo, es que justo estaba pensando dónde había leído, claro, la contraportada, bueno, la introducción es estupenda, pero la contraportada recoge una frase del libro que dice: igual que todos llevamos dentro un seleccionador nacional de fútbol, también contenemos una ministra de educación. Justamente yo estoy de acuerdo, Isabel. Una de las cosas que he aprendido es que hay cosas en las que me puedo echar un triple tan ricamente, en público incluso, porque sé menos de lo que sé. O porque creo que sé más de lo que sé, porque me han colado fake news, muchas no sé, pero unas cuantas. Por ejemplo, hay un par de educafakes sobre 03, educación 03. Y yo leía uno, asistir a educación infantil 03 garantiza automáticamente mejores resultados. Es educafake, es automáticamente la palabra. Hay un desarrollo, pero yo misma muchas veces, como claro, llevaré sin meterme en debates de conciliación ni crianza, claro, llevaré a 03 porque eso, bueno, ¿cómo se nota, no? Los niños y niñas que se escolarizan en 03. Porque sí, porque ¿por qué no? No es que haya leído mucho sobre eso, pero porque es mi experiencia, ¿no? Entonces, una de las cosas que me ha aportado son algunas preguntas interesantes. Tengo ganas de que la gente de mi círculo, de mi claustro incluso, lo voy dejando así sutilmente en el desayuno, o a lanzar una frase de esas así: oye, pues mira, y a ver qué surge de ahí, dejemos que la magia ocurra. Pero bueno, preguntas interesantes, en mi caso especialmente, ya os digo, las cuestiones sobre escuela inclusiva, aunque sigo muy de cerca a Jesús y sabía por dónde iba el estudio, pero me resultan especialmente estimulantes para hacerse preguntas y seguir investigando. Y luego, ¿por qué no? Es un pequeño argumentario. Me parece que esto es un argumentario. Yo alguna vez, ya según voy leyendo, digo, a ver qué leí aquí. Y cuando hablaba con algunas compañeras también les decía: oye, pues vamos a leerlo con 4 datos, ¿no? Porque esto a mí a lo que me lleva es a seguir buscando, investigando, y creo que aprender que uno no sabe tanto como cree solo porque está todo el día hablando de un tema es muy necesario. Autorreflexión y autocrítica, y por otra parte, como te has mojado en algún tema, a mí me ha parecido especialmente, para mí me ha hecho reflexionar mucho lo tajante que es, que a veces opino o expongo en relación a la segregación escolar, que tenemos que trabajar mucho más, eso de régimen abierto. También la ratio la tenemos que seguir trabajando, no puede parecer al final que es una consigna, tenemos que trabajar mucho más en esa diversidad de cuestiones que abordáis. Y luego, por otra parte, a mí también me ha hecho mucho también reflexionar sobre la cuestión de los recursos. También,
a veces, a ver, que son afirmaciones que hacemos, que son, como dicen, como se fundamenta con estudios, etcétera, pero yo creo que si queremos romper, precisamente ponía que estamos tan polarizados, y eso a veces nos permite no llegar a más gente, porque nos cerramos en banda con afirmaciones muy rotundas, pues hay que seguir preguntándonos, seguir trabajando, seguir investigando también. Por cierto, que además en unas semanas que se ha cuestionado la investigación educativa en redes, por cierto, aunque yo no entraba en ese debate, porque el debate de redes a mí me impresiona los haters y todo eso, tanto que hay, pero lo cierto es que es una reivindicación de la investigación educativa también el libro, ¿no? Jesús, Dani, vosotros habéis aprendido mucho en escribir un libro. Sí. ¿Alguna cosa que destacaréis? Bueno, yo he aprendido mucho en todos los fakes. Es verdad que todos nos han obligado a ir a la investigación educativa, a reflexionar, a darle otra vuelta a lo que pensábamos. Entonces no destacaría nada. Sí destacaría el proceso. Yo creo que el proceso ha sido muy enriquecedor y hacerlo con Dani ha sido un lujo auténtico. Y este proceso de reflexión, o sea, escribir un libro solo, es como se suelen escribir los libros. La gente escribe libros solo, ¿cómo la gente escribe libros solo? ¿Cómo sabe si está bien lo que dice? Nadie me confronta. Entonces yo tenía el mejor compañero para... Y además, es verdad que no sé, esto es como fue amor a primera vista en Twitter, por cierto. Nos conocimos a través de Twitter, que es el Tinder de la investigadora. Y entonces es verdad que hay una sintonía, creo, muy grande en términos ideológicos, en términos de visión de la investigación y bueno, y además somos amigos. Entonces ha sido un proceso muy, muy divertido y muy, muy enriquecedor. Sí, voy a decirlo ahora. Me sumo a la generosidad de Jesús. Realmente es muy difícil escribir un libro a 4 manos y entonces muchas veces pues, al final los matices estaban en las palabras. Yo os voy a destacar una cosa concreta que es la relación completa entre la política y la investigación, que ese fue además uno de los fakes que más nos costó. Pero cuando empezamos a cuestionarlo, cómo se tenían que relacionar la toma de decisiones políticas de las evidencias disponibles. Bueno, pues yo era un puñal también, entonces yo asumía que bueno, pues una investigación disponible y a partir de eso pues unas políticas públicas y si no se produce ese proceso es porque los políticos son muy malvados y no quieren hacerlo. Entonces empezamos a reflexionar, empezamos a hablar de economía política, de qué es posible y qué no es posible, de si la evidencia disponible la observamos en su totalidad o solo observamos una en concreto, si tenemos evidencia para responder a todo. Entonces, bueno, la conclusión nos queda bonito, que fue también muy difícil de escribir, que veníamos a decir que tienes que escuchar la evidencia, pero al final las decisiones tienen que ser políticas, porque política es la educación que quieres. Entonces, primero tienes que fijar ese objetivo y después ser libre de las mejores políticas. Entonces, eso yo sí. Muy bien. Bueno, no vamos a hacer el acto mucho más largo, sí que adelanto también que dejaremos que el público pues, pueda hacer alguna pregunta o algún comentario. Y antes de eso, en investigación educativa, cualitativa, cuando hacemos entrevistas, una de las cosas que se les dice es hay que dejar que el entrevistado al final, si hay algo que quiera decir, que lo pueda decir libremente. A ver si va a acabar la entrevista y no ha dicho algo importante que no lo he comentado yo. Entonces, antes de dar pues, alguna intervención del público, alguna cuestión que no os haya preguntado yo y que vosotros digáis, no me puedo ir a casa y algo del libro o alguna conclusión que queráis hacer, alguna palabra final antes de Bueno, solo que hemos encontrado fallos de edición de ratas, ¿eh? Estábamos que nos estaba comiendo, hemos revisado 7 veces y hemos encontrado una palabra que sobra. Bueno, no la encontré yo, la encontró alguien que está por ahí. Paula, Isabel, vosotras que... Yo quería preguntaros si va a haber parte 2. Si no contestáis, estáis contestando. No se puede permanecer ante la pregunta. La de regreso al futuro, pero tenemos mitos, o sea, a partir del cierre del libro sí que tenemos algunos mitos por ahí, que cosas que pendientes, pero de momento vamos a criar a la criatura que acaba de nacer. Pues yo tenía la pregunta también similar, o sea que hay mucha sintonía. Nos he quedado con ganas de alguno más concreto. Pero...
Pues mándanos. Muy bien. Pues damos turno de intervención si alguien del público os quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Hay una mano, y otra aquí. Sí, si os queréis también presentar un poquito para que os conozcamos, pues fenomenal. ¿Se oye? Soy maestra de primaria y interina de empezado este año, entonces no tengo mucha experiencia en la pública, aunque llevo a mis criaturas a la pública. Anteriormente, como soy activista, entonces del tema conozco desde fuera, tengo colegas de profesorado, pues quiero creer que no soy una cuñada, pero ya me veré cuando lea el libro. Vale, me preguntaba, no digo disculpad, venía a conocer y es... ¿Y te has convencido o no? Sí, sí. Creo que soy la regalada directora del colegio. Ya. Mi pregunta es, ¿hay algún capítulo panelón de las editoriales? Porque yo he investigado con el libro de mi hija y de mi hijo, todos tienen currículo oculto principalmente católico y machista. Se invisibiliza a la mujer adrede y aunque yo quiera que mi hijo o mi hija no tengan una educación católica, les llega, aunque les pongan la de valores, les llega. Hay imágenes de iglesias, de ritos católicos, entonces yo por lo que he estudiado hasta en la carrera, ninguna editorial se salva del sesgo católico y machista. No sé si hay algún capítulo que No lo abordamos, sí que es verdad que las editoriales españolas están muy concentradas en unas entidades muy afines. Entonces, ese sesgo que has encontrado probablemente sea no dudo de ello. No lo hemos abordado, pero sí lo hablamos de una manera. Lo decimos más que al final todo se negocia y evidentemente los libros de texto con aunque es verdad que hemos hecho estudios. Bueno, hay estudios empíricos, ¿no? Eso no sé si tú sabes, sobre análisis de contenido de los libros de texto, de los nuevos antiguos. Pero sí que tratáis de libros de texto en algunos de los con mucha profundidad y sobre, a mí me ha parecido también en efecto de las ratios, mencionan la excepción también de la religión católica, que como todas y todos sabemos, no están sometidas a la masificación y perfectamente nombran un profesor o una profesora, aunque no haya apenas alumnos, ni también es que yo insisto en lo redondo que es, porque de verdad que se trata casi todas las cuestiones que estamos tratando en debates cotidianos de una manera o de otra y menos cotidianos en la conversación pública sobre la educación. Yo creo que en ese sentido aporta mucho y a mí el tema, por ejemplo, que también se haya mencionado, de pronto ahí se mencione la radio, el tratado con la Santa Sede, no dejan títere con cabeza, no se les olvida nada. Y luego me pareció muy interesante que algunas de las cuestiones las tratáis a lo largo, o sea, a través de los libros de texto, lo que tiene que ver precisamente que ver con los profesores, ese bloque donde los profesores y las profesoras al margen de la codificación o el tema del biparental o exactamente cómo se plantea la cuestión de los libros de texto. A mí eso también enfocarlo desde ahí me ha parecido también novedoso, o sea, había muchas otras maneras también de abordarlo, ¿no? O sea, que algo de mencionar los libros de texto sí te vas a encontrar. Como veis, hago un llamamiento a quien vais a leerlo ya. Decía que ya, como es al principio, se puede leer poco a poco, pero también del tirón, ¿eh? Es un libro que es de persona. Está muy bien escrito, es muy fácil, sencillo. ¿Había otra pregunta por ahí? Bueno, primero de todo, muchas gracias. Doy por eso el libro, así que intentaré meter vuestro libro. Muchas gracias. La pregunta que tenía, Dani, era sobre todo para ti, porque se ha repetido constantemente que hay muchísimos datos que desmontan, por ejemplo, la teoría militar. La pregunta fundamental es si realmente creéis que hoy por hoy la toma de relaje. Por ejemplo, la cuestión de ayer en el debate presidencial de Trump, que dice de repente que los migrantes están comiendo perros, están comiendo gatos. Si realmente crees que eso a través de datos, ¿cómo se va a desmontar toda esta educación? Porque realmente yo creo que el discurso meritocrático, por mucho que hablemos de porcentajes, va a seguir generación tras generación. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el complemento a tanto dato? Y también si creéis que el libro realmente ayuda no tanto a cambiar lo que pensamos sobre distintos fakes,
sino a cambiar como la manera que tenemos de pensar sobre estas distintas realidades. Muchas gracias. Yo creo que hoy en día la toma, pero sinceramente durante mucho tiempo se decía eso, que la gente, digamos, que tenía unas ideas por ignorancia, pero que si le enseñábamos la realidad, pues se iluminarían. Yo hoy en día no lo creo, porque también la acción en muchos de estos mitos hemos visto que no sabemos por qué forman parte del imaginario colectivo, pero otros están muy orquestados y vemos como muchos mensajes reforzando ese. Además, muchos mitos tienen que ver con lo aspiracional, no con lo que vivo, no con lo que soy, sino con lo que desearía ser. Sobre todo en ese caso, en ese concreto, pues, además es un ejercicio, sobre todo con las personas que nos ha ido mejor en el sistema educativo, que nos ha ido mejor en la vida, necesitamos un sistema democrático para justificar nuestra situación personal frente a las personas que nos han ido bien. Entonces, yo creo que el otro día un periodista nos decía, ¿sabes que con esto no vas a convencer a nadie? Pero no es nuestro objetivo, más que convencer a alguien, es cuestionarnos. Hay muchos mitos que yo creo que cuando leáis el libro veréis que no te lo habéis planteado. Entonces, al que está convencido, no, yo creo que no hace este libro de cambio nada. Pero sí queremos que otros mitos se los cuestionen, porque es un poco lo que comentaba al principio, los damos por sentado. O sea, por sentado y empezamos a edificar el debate sobre eso que en realidad no es cierto. Entonces, es ahí donde está nuestro margen de acción. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios? Ahí. Buenas tardes. Muy interesante todo lo que se ha dicho. Al hilo de una frase que habéis dicho. Los niños de situación personal desfavorecida, los niños que incluimos en la escuela pública, tienen que hacer el doble de esfuerzo para lograr el objetivo educativo. Aquí va mi pregunta. ¿Son los niños y las niñas, o el profesorado, o la administración dando más recursos, o bajando la ratio, o dando más profesores y más profesoras a los espacios donde se reúne ese tipo de alumnado? Porque estamos comparando constantemente cuál es el rendimiento en la escuela privada y en la escuela pública. Estamos comparando cuál es el rendimiento entre niños y niñas que parten de una distinta situación socioafectiva y cultural, porque la situación afectiva también está ahí. Para mí lo más importante de este debate sería enlazarlo con ratios, bajada por supuesto, en los centros donde hay desgraciadamente esta segregación escolar, aumentar el número de profesoras y profesores para atender mejor y que no sea solo el niño o la niña que tiene que hacer el doble esfuerzo. Es que estamos escuchando lo que estamos diciendo. Un niño y una niña que viven en 20 metros cuadrados, con una madre que trabaja y la ves venir en el metro de la Elipa a las 10 de la noche con el niño de la mano, encima, al día siguiente en la escuela le vamos a decir que tiene que esforzarse el doble. ¿De qué estamos hablando? ¿Puedo decir una cosa solo? ¿Y cuántas veces nos preguntamos si la madre que vive en 20 metros cuadrados si viene en la Elipa es maestra de nuestro centro? Solo por ampliar que las maestras también estamos atravesadas por o sea, también estamos en el discurso de mérito atravesadas, hablo en femenino, pero obviamente incluyo maestros, atravesadas por todas esas violencias. Perdona. Bueno, a mí me parece muy interesante la reflexión. Entiendo que era una pregunta retórica. y es verdad, una de las cosas que nosotros enfatizamos en el libro, y que creo que compartimos el 99% de la gente que estamos aquí, es que España tiene muchísimo camino que recorrer en términos de equidad educativa. Y por una cuestión de justicia, porque, bueno, ya ponemos en evidencia estudios que demuestran que el alumnado con más capacidades cognitivas, esto se ha analizado, ¿no? El conjunto de genes que predicen lo que comúnmente llamamos inteligencia de entornos socioeconómicos bajos, tienen la mitad de probabilidades de avanzar en los estudios que alumnado con menores capacidades innatas, digamos, pero de clases altas, ¿no? Entonces, esto es un problema social
Primero, que debería ser una prioridad nacional, porque no solo es injusto, sino que además es una pérdida de talento brutal, ¿no? Entonces es algo que, bueno, que a raíz de tus palabras surge, que podemos de manifiesto, quizá ponemos un poco pesados precisamente por esto en el libro, pero creemos que es esencial. Hola, me llamo Miguel, soy profesor y hay una edición intuyo especial para Madrid, ¿no? Porque entiendo que Madrid es el epicentro de las fakes educativas desde hace unos cuantos años. Entonces, sí que me gustaría ver cómo este libro puede ser una palanca para el debate. Para Jesús ha comentado, es la primera vez que oímos hablar a la gente sobre el libro, ¿no? Quizá construir consensos a partir de la crítica a una falsa verdades que impregnan la sociedad sería un buen trabajo de poder hablar en los patios, en los claustros y que no todo el mundo pensemos lo mismo y que haya debate y acuerdos y desacuerdos basados en lo que pasa en otros países, en las investigaciones, etc., ¿no? Y entonces, el problema de Madrid para mí es que los cuñados han gobernado. Y entonces, empezando por Alicia de Libertinier, que fue directora general de la Ordenación Académica con Lucía Giga, que escribió un libro que era La Gran Estafa, ¿no? La ruptura del sentido común en la educación, y que pergeñó el modelo más duro con las listas negras explícitas durante todos los años de Esperanza Aguirre, y que acaba con José Ignacio Martín, que ha sido director general de Infantil y Primaria, que está detrás de la ley maestra, de los infames decretos de atención a la diversidad, etc. Y que están triunfados de todas esas mentiras que en Madrid se han convertido en algo que parece que nadie cuestiona. Bueno, yo quiero felicitar a este libro que intuyo que se puede leer diferente en diferentes comunidades autónomas de España, pero que aquí, que hemos sufrido toda la potencia de fuego de la concertada, de ese 60% o 70% de concertada en Madrid capital, ¿no? Pues muy necesario invitar a ese debate. Yo creo que interesa romper esos marcos. Igual, con el debate de Tamara, de los perros en hogar. Vamos a no creernos mentiras, vamos a salir de esta larga defensiva y vamos a construir una alternativa a esa educación torturada por tanto fake. La verdad. Gracias, Miguel. A Miguel le contesto yo porque Miguel Martínez es orientador y es una de las personas, me debería decir, la persona, a menos que yo conozco, que más sabe sobre bilingüismo, sobre el sistema bilingüe en Madrid seguro y en España muy probablemente. Y además es autor, hemos compartido trabajo para analizar el sistema educativo bilingüe, el modelo bilingüe en Madrid. Entonces, bueno, Miguel sabe mucho. Y sí, pero no es. O sea, estamos evitando hablar de Madrid y pues lo vamos a dejar casi aquí. Porque es verdad que vivir en Madrid, tener hijos de la educación pública madrileña, ser docente de la educación pública madrileña, ser profesor universitario y trabajar en un sindicato de la comunidad de Madrid, no estoy diciendo nada nuevo, es un contexto como el actual. Pero ahí lo vamos a quedar. Miguel, quería decir que ha abierto el libro para contar cuántas veces he escrito en Madrid. A ver, es que el libro es muy redondo y si esto no han trabajado mucho, han afinado mucho. Entonces, citan Madrid en los temas más claves, uno de ellos es el bilingüismo, pero no citan Madrid en todos los fake, en todo momento, cosa que creo que es un acierto también, porque eso hace que sea mucho más universal, aunque aquí lo que sabemos es que lo que están aplicando es una agenda neoliberal, conservadora y ultra derechista, pues es una agenda, un manual, pero
lo hace el libro más universal. Y aunque ya digo, yo escribía sobre todo al principio en Madrid, porque no citan aquí Madrid, pero lo cierto, ya digo que lo han medido, está muy afinado, muy preciso. Lo que ha dicho Miguel al principio, o sea, Daniel al principio, perdón, es que lo que ha dicho Daniel de todos los correos que se han mandado, que habéis cambiado, que habéis quitado, que habéis puesto, eso se notamos también en el caso de Madrid. Así que para Madrid había que hacer una edición propia. La segunda que teníamos ahora. Sí, pero si seguís hablando de política de la Comunidad de Madrid, las maestras de la Pública de Línea nos tenemos que tapar los oídos o salir porque estaríamos... Y hay aquí una peligrosa, solo que hay más peligrosos sindicalistas y sindicalistas que también tienen sus fake propios. Sí, nos tuvimos que repetir bastante. Muchas veces a Madrid gustan mucho los mexicanos en materia de política pública. Muchas de las recetas de lo que muchas veces se están aplicando. Entonces, lo que venimos a hacer un libro de manitos, hemos intentado tomar porque es imprescindible, pero claro. Y además, muchas veces decíamos, bueno, eso es un lugar de Madrid, porque hay lugares propios, no hay en casa propia. Entonces, decimos, bueno, eso mejor fuera de aquí no funciona, no intentamos ilustrar todo lo. Muy bien. No sé, alguna referencia de alguien que se vaya, una emisora de cuarto hace que el actor quede muy bien. Antes del cierre, que no lo hemos dicho, queremos agradecer a, no sé si lo hemos dicho ya, pero si no lo digo una vez, queremos agradecer a Capitán Sui que haya apostado por el libro, la labor de edición que hicieron en su momento y también la excelente labor de difusión del libro. Entonces, gracias a Capitán Sui, creo que se nos había quedado muy bien. Bueno, por cerrar, agradeceros a Daniel y a Jesús y a la editorial que nos hayáis regalado este libro, que nos permite seguir en la tercera de las esperanzas que decía Jesús, que es compartir espacio para la palabra de Dios. Yo creo que esto lo compartimos todo, eso no es un fake, no nos queremos y estamos esperando muchos universitarios hoy aquí. Y lo decía de Jesús, pero es verdad que es muy emocionante ver esta sala hoy, porque todos los que estamos aquí conocemos a unos y a otros, que se conocen unos y otros, ha habido encuentros de estos también de Tinder, de Twitter, que ya se han puesto cara, y estos actos también nos permiten esto, ¿no? El poder reconocernos y por lo tanto agradecer mucho a todos los asistentes que nos hayáis animado a venir aquí. Y por supuesto, pues, por último, la enhorabuena a Jesús, a Daniel y a la editorial por la edición ya definitiva del libro. Enhorabuena y muchas gracias.